Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los asistentes que están aquí presencialmente, también a aquellos que nos siguen a través del canal de YouTube de la Universidad Católica de Ávila, para terminar con este ciclo de conferencias, este primer ciclo denominado Panorama Estratégico Mundial y Defensa Nacional. Y hoy lo vamos a hacer con una conferencia muy interesante sobre África, el foco del yihadismo global, a cargo del profesor Carlos Echeverría Jesús. Nos va a hablar sobre la región del Sahel también, que se enfrenta a numerosos problemas complejos y coincidentes. Conocemos seguramente por lo que hayamos leído al respecto: agitación social, instituciones que son débiles, corrupción, gran aumento demográfico, falta de agua, de alimentos suficientes, y esto poco a poco pues, ha ido generando un círculo vicioso por el que la degradación ambiental, el crecimiento demográfico aumentan la probabilidad de conflicto y facilitan también el auge de esas insurgencias islamistas. La mala gobernanza ha hecho también que muchos países de la región sean incapaces de abordar estos problemas, que van a verse intensificados por el cambio climático, además. Por eso creo que es importante que hoy tengamos a un verdadero experto en la materia que nos pueda ubicar en esta realidad, en el fondo desconocida para casi todos, y cuya repercusión, como reza también el título de esta conferencia, tiene una trascendencia global. Muchísimas gracias, profesor Echeverría, por estar hoy aquí con nosotros, por haber aceptado la invitación. Yo tuve el placer hace un mes y medio más o menos de escucharle en otra conferencia, me gustó muchísimo y desde luego creo que ha sido un acierto el poder contar con él para esta clausura de este primer ciclo de conferencias. Muchas gracias, profesor, y esperamos que les guste esta conferencia y que puedan luego después establecer un foro de diálogo con aquellas cuestiones pues, que sean de su interés o que les pueda generar algún tipo de duda, porque estamos, como digo, ante un verdadero experto. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta cuarta y última conferencia del ciclo Panorama Estratégico Mundial y Defensa Nacional, coordinado entre la Universidad Católica de Ávila y la Subdelegación de Defensa de Ávila. Además, agradezco a todos ustedes su presencia e interés por seguir ayudándonos en lo que es la difusión de la cultura de defensa. Mi agradecimiento a la Universidad Católica por su excelente labor en apoyo a las Fuerzas Armadas, por su inquietud e interés en hacer llegar a sus alumnos y profesores la realidad de un mundo globalizado con unos riesgos y unas amenazas reales que inciden de forma importante en nuestra seguridad nacional y que tienen ustedes el derecho y el deber de conocerlos. Muchas gracias, Lourdes. Hoy ha venido a hablarnos sobre África, el foco del yihadismo global, don Carlos Echeverría Jesús. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid desde noviembre del 2000 hasta la actualidad, siendo profesor también de Relaciones Internacionales de la UNED. Es analista de diversos medios y foros sobre cuestiones de seguridad y defensa y estudios de área, como la zona del Mediterráneo, Oriente Medio, África subsahariana, el Cáucaso y Asia Central, el Islam y el islamismo. Desde 2010 es profesor del Máster de Relaciones Internacionales y Comunicación en la Facultad de Ciencias de Información de la Universidad Complutense de Madrid. Es el único miembro no africano del Consejo Científico de la revista African Journal para la prevención y lucha contra el terrorismo, con sede en Argel. Desde 2008 es analista del Grupo Atenea, realizando publicaciones en la revista Atenea y en Atenea Digital, así como en el cuadernillo especial Atenea, publicado los martes en el diario La Razón. Desde 2007 es analista del Grupo de Estudios Estratégicos en el área de terrorismo yihadista salafista. Desde 2005, responsable del área del Observatorio del Islam de la revista mensual War Hit International. Desde 2003, subdirector de la Unidad de Investigación en Seguridad y Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2002, corresponsable de la sección Observatorio de Conflictos de la revista del Ejército Tierra Español, en el Estado Mayor del Ejército. Y desde 2000, profesor del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la UNED, colaborador permanente del informe semanal de política exterior y autor de diversos artículos en las demás publicaciones de dicha editorial, como son Política Exterior, Economía Exterior, Afkar Ideas y algunos libros colectivos. También profesor extraordinario de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, del ESFAS, y también profesor del Departamento de Operaciones de Paz de la Escuela de Guerra del Ejército Tierra, Escuela de Guerra y Liderazgo. Desde 1987 viene colaborando con el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, CSEDEN,
reflejándose dicha colaboración en su participación como vocal o como presidente de diversos grupos de trabajo y en diversas publicaciones en obras colectivas, cuadernos de estrategia, monografías, documentos de seguridad y defensa. Ha culminado, entre otras cosas, entre 2009 y 2011, fue profesor del Máster Interuniversitario de Diplomacia y Relaciones Internacionales, codirigido por la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y la Escuela Diplomática, dando el módulo de Geoestrategia y Relaciones Internacionales. Entre 2003 y 2004 coordinó el grupo español contribuyendo al proyecto del Institute for Defense Analysis en Washington, D.C. Y entre 2000 y 2007 colaboró a través de sucesivos contratos de investigación con la Dirección General de la Guardia Civil y la Universidad Carlos III y la UNED. Entre 1992 y 2001 fue profesor del Colegio de Defensa de la OTAN en el NADEFCOL en Roma y dio clases sobre todo sobre el norte de África entre 1998 y 2002, siendo ponente también en varios seminarios organizados por el NADEFCOL anualmente. Entre el 92 y el 94 fue profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UNED. Como pueden ver, es un experto en todo lo que es análisis de conflictos y, bueno, Carlos, cuando quieras, será un placer escucharte. Si le quieres pasar aquí, así, para contar más. Muy buenos días a todos. Bien, se oye, ¿verdad? No toco nada. Bueno, muy buenos días y ante todo y sobre todo, mi coronel, muchas gracias a la Subdirección de Defensa en Ávila, muchas gracias, la vicerectora se ha ido, pero el agradecimiento queda a la Universidad Católica de Ávila por el privilegio que me ofrecen de compartir con ustedes en los próximos minutos de forma atropellada, pero sembrando, a ser posible, el máximo en relación con algo que nos importa y nos deberá de seguir importando a todos, y que es el continente africano, que tenemos a mi espalda en la imagen siempre más benigna, que es la de la geografía física. Ahora empezaremos a introducir la geografía política y las cosas obviamente se complican. El continente africano, como les adelantamos en el título de la conferencia, es lamentablemente uno de los escenarios, o mejor dicho, es el escenario por antonomasia para ubicar la germinación, primero, de una ideología, que es el combustible que alimenta lo que viene detrás, que es el activismo terrorista, que son los terroristas actuando en distintos escenarios con violencia y coacción. Pero la gasolina ideológica es siempre lo más importante y lo que hay que combatir, a ser posible, con eficacia y con eficiencia. Vamos a ver por qué este continente, aquí ya tenemos un mapa político, además es un mapa político correcto, con las fronteras tal y como son reconocidas internacionalmente, y eso lo digo porque no olvidemos que los mapas se interpretan, se manipulan, y España en concreto es un país víctima, en el sentido de que lo que es nuestro mapa, algunos lo cuestionan. Y en una universidad y en un marco como es este, obviamente tenemos que empezar por el principio. Estoy intentando volver, sí, ya la tengo aquí, a esa transparencia que ustedes han visto al entrar en la sala. Y probablemente se preguntarán, dirán, bueno, vamos a analizar el yihadismo y por qué empezamos por Ceuta y Melilla, los Peñones, las Chafarinas y Perejil. Bueno, esto yo siempre lo utilizo, siempre que tenga que tratar de asuntos de África o de la vecindad africana de España, porque esta pedagogía es importante. Y verán que también es importante cuando nos refiramos inmediatamente a la cuestión del islamismo radical, del yihadismo. Porque España tiene frontera terrestre con Marruecos y con el continente africano, e igual que la tiene España, la tiene también la Unión Europea. Y esto es importante en términos de pedagogía, es decir, que tenemos que saberlo
y lo que conoces, pues lo quieres, lo empatizas con ello y lo proteges. Y Ceuta y Melilla son, afortunadamente, luego iremos al tema de cómo algunos cuestionan Marruecos, los mapas, son espacios donde, aunque la ideología islamista hace sus esfuerzos por penetrar y por consolidarse, podemos decir que a día de hoy podemos estar satisfechos, como españoles y como ciudadanos comunitarios. Porque estamos ante dos ciudades democráticas, ante dos espacios donde se aplica el derecho español y el derecho comunitario, dos espacios donde hay diversas comunidades y religiones, pero donde eso en ningún caso, y por supuesto no tiene que en algún momento cambiar esa circunstancia, eso no tiene por qué afectar a las libertades y a los privilegios. Es por tanto un escenario a proteger, y hay que protegerlo del islamismo radical, del yihadismo. Porque ya saben ustedes que esa ideología es muy hábil a la hora de interpretar el mundo con arreglo a sus planteamientos, y los símbolos para ellos son muy importantes. Ahora vamos a empezar ya a aportar análisis preocupante, porque Ceuta y Melilla han sido equiparados en el pasado, nada menos que por el emir de Al-Qaeda, por Ayman al-Zawahiri, con Palestina, con lugares emblemáticos del Islam, en clave islamista, que deben de ser protegidos, que deben de ser recuperados y que deben de caer en su esfera de influencia. El que te comparen con Palestina o el que te comparen con Cachemira o con el Xinjiang, que para los islamistas es el Turquestán oriental, pero que ya saben que es la provincia occidental grande y con muchos habitantes de China, donde el Islam es dominante. El que haya esa instrumentalización, esa perversión en el análisis, en el planteamiento, es ya de partida una amenaza, representa una amenaza. Por tanto, lo de las fronteras no solo lo tenemos que interiorizar en términos de defender lo nuestro frente a un país como Marruecos, que se considera incómodo en sus fronteras y que quiere ampliarlas en detrimento de España, también en detrimento de Argelia. Tenemos también que interiorizar lo que les acabo de decir en clave de estudio de caso en relación con lo que vamos a tratar. Y vamos a volver al mapa político, que además es un mapa del continente en clave de dónde está la amenaza yihadista. No es 2024, pero tengan ustedes en cuenta que la situación es peor que entonces, a día de hoy. Porque interactuaremos entre ese mapa, que es más generoso, y este, que ya les transmite una idea clara de que estamos en un escenario de problemas. Este mapa es una herramienta del Servicio Europeo de Acción Exterior, que es el instrumento que tiene la Unión Europea para las cuestiones de política exterior, seguridad y defensa, una de las herramientas del alto representante, de Josep Borrell, y una de las herramientas de los ministros del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Bien, aquí lo que tenemos representado es una parte generosa de África, por donde hay que empezar a la hora de analizar rápidamente cómo ha penetrado y cómo se ha consolidado y se sigue consolidando esa amenaza yihadista en el continente africano. Hay que empezar, como es obvio, no les descubro nada, pero hay que ir por partes, por la parte norte del continente africano. Porque una de las cuestiones que tenemos que aclarar, y no es corrección política, es que la amenaza del islamismo radical, del yihadismo salafista, se manifiesta, como es obvio, en cuanto a la penetración de esa ideología, allá donde hay comunidades musulmanas de envergadura. Es decir, estamos hablando de una ideología que es una perversión, es una desviación, es una malinterpretación del Islam, pero que indudablemente nace y se apoya en preceptos del Islam y en pilares del Islam. Cuando a veces, por aquello de ser correctos políticamente, decimos que el islamismo y el Islam no tienen nada en común,
o que los islamistas radicales no son en realidad musulmanes, nos estamos equivocando o nos estamos dejando engañar. Es algo que el Islam tiene que corregir desde su seno, porque también es importante destacar que esta ideología y su praxis terrorista es ante todo y sobre todo una amenaza para los musulmanes. La prioridad de los islamistas radicales, sean suníes o sean chiíes, es, como ellos dicen, enderezar el Islam. Es decir, que todos los musulmanes cabalguen en la misma dirección que ellos. Algo que, como saben muy bien, con aquello de la división entre el sunismo, el chiismo, etc., es harto difícil. Pero en relación con los creyentes en otras religiones o con los que simplemente en ejercicio de su libertad no creen en nada, esa ideología es una ideología hostil. Bien, el norte de África es ante todo y sobre todo el lugar donde el Islam penetra y avanza rápidamente y donde, ya dando un salto en el tiempo, nos encontramos con la germinación de activismo islamista radical que hayamos dedicado el interés que hayamos dedicado a este asunto. Todos recordarán páginas lúgubres en lugares próximos a España como Argelia o Marruecos, o en otros un poco más alejados, pero en cualquier caso no mucho, como Egipto o como Libia. En este escenario, el islamismo radical, la ideología y quienes la abrazan y actúan en términos terroristas, siguen siendo a día de hoy un actor. No tiene la visibilidad que tuvo en otro tiempo, pero ello no quiere decir que hayan desaparecido. Eso es algo también importante a considerar. Porque obviamente cuando veamos cómo va avanzando la amenaza hacia el sur, Sahel, África Occidental, incluso a día de hoy Mozambique o la República Democrática del Congo, podemos tener la tentación de decir, bueno, en el norte de África eso ha desaparecido y ahora se dedican a actuar en otras latitudes. No, esa ideología es difícil de desmontar, de extirpar, de derrotar. Porque ante todo y sobre todo, ya les digo, es algo que tienen que hacer en primer lugar los musulmanes y que a los no musulmanes lo que nos toca hacer es tratar de prevenir, a ser posible, los efectos más negativos de ese activismo. La ideología a día de hoy en un país como Marruecos, vamos a empezar a singularizar algunos de los puntos más próximos y que nos pueden interesar más. ¿Está presente? Sí. De hecho, ha habido en esta misma semana una importante operación policial en la que se ha desarticulado una célula del Estado Islámico. Pero no es solo eso, no es solo perseguir si hay detenciones o si hay referencias de las autoridades marroquíes a terroristas que son neutralizados. Tenemos que pensar que en la sociedad marroquí hay actores islamistas de enjundia, algunos más moderados, otros más radicales. Eso se lo planteo así como invitación a la reflexión. Yo no creo mucho en el islamismo moderado versus el islamismo radical, pero hay quien prefiere decir y plantearse: no vamos a tomar este problema de una forma tan brutal, vamos a plantearnos la esperanza de que dentro del islamismo haya dinámicas de moderación. No, esto no es así, pero bueno, ahí queda como un planteamiento personal y una invitación a la reflexión por parte de ustedes. Marruecos, por ejemplo, es un país que ha alimentado ese proyecto califal que todos recordamos porque se va a cumplir ahora una década de su lanzamiento y que fue la invitación del califa Ibrahim de al-Baghdadi a crear el califato en ese epicentro de Siria e Irak. Esa invitación a crear un Estado Islámico a nivel global sigue vigente. Que nadie se lleve a engaño, el Estado Islámico no ha sido derrotado. Ni lo fue en Irak en 2017, las autoridades dijeron que sí, ni lo fue en Siria en 2019, las autoridades sirias dijeron que lo habían derrotado. Pero en realidad es difícil encontrar un escenario en el que el islamismo radical y los actores que lo apoyan y que lo enarbolan
hayan sido realmente derrotados. No es fatalismo, es simplemente una constatación. Es más, el islamismo radical es capaz de derrotar a grandes actores y ahí sí podemos hablar de derrota. El islamismo radical derrotó al ejército soviético en Afganistán. Todos recordarán que en 1989 la entonces superpotencia tuvo que abandonar Afganistán como un ejército derrotado. Y nosotros, digo nosotros porque con Estados Unidos al frente, 60 países, entre ellos España, hemos abandonado de nuevo Afganistán en agosto de 2021. Eso también se puede discutir, porque es demasiado preocupante, y más antes de comer. Pero se lo lanzo para la reflexión. Y pueden argumentar, pero yo creo que yo también puedo argumentar o contraargumentar lo de agosto de 2021 fue una derrota. Más preocupante que la derrota soviética, porque fíjense, la Unión Soviética era una superpotencia, de acuerdo, pero es que en 2021 los Estados Unidos eran y siguen siendo una superpotencia, pero además hemos sido derrotados todo un equipo de países, 60 países, que conformábamos una alianza, digamos que una alianza un poco flexible, pero en cualquier caso todos estábamos implicados y los tuvimos durante más de 20 años y hemos dejado vidas, mucho esfuerzo diplomático y mucho esfuerzo económico, sin resultado alguno. Y los talibán, que fueron desalojados del poder en el otoño de 2001, han vuelto al poder y además reforzados en el verano de 2021. Bien, pero volvamos a África. El que haya hablado de Afganistán no quiere decir que me estoy alejando del continente africano, porque les recuerdo que de lo que estamos hablando ante todo aquí es de una ideología y de su proyección en escenarios geográficos, que en lo que respecta a esta última conferencia de este ciclo lo vamos a centrar en el continente africano. Pero también es verdad que si tratáramos en un sentido más amplio cuál es la amenaza yihadista hoy, pues se podría hablar efectivamente de que en Oriente Medio perdura aún esa semilla del islamismo radical del Estado Islámico y que en Asia Central, con los talibán y también con el Estado Islámico, tenemos un escenario preocupante. El Estado Islámico en Jorasán ha sido evocado el mes pasado cuando produjo unos 140 muertos en un centro comercial de Moscú, como ustedes recordarán. Bien, pero vamos a África. ¿Por qué África? Pues porque hay hondas raíces de presencia del Islam y por tanto ahí se ha trabajado y se sigue trabajando con ahínco por parte de los defensores de esa ideología para que el Islam africano sea el correcto y por tanto es un escenario, digamos que abonado para su trabajo, pero también porque es un continente que aunque tiene, pero no me toca a mí destacarlo hoy lamentablemente, aspectos positivos en todas las dimensiones, es decir, no todo es un erial, y también me gusta insistir en ello porque cuando te centras en un objeto de estudio preocupante, puedes transmitir el mensaje de que todo es preocupante y de que nada es, digamos que, esperanzador. Pero el problema es que las rémoras en términos de seguridad que encontramos en el continente africano son muchas y muy graves. En el continente africano encontramos, por ejemplo, bueno, este mapa no viene a colación, pero tampoco está de más que lo vean. Es el déficit territorial que Marruecos considera que sufre. Bien, vamos a quedarnos aquí. El continente africano son 54 estados, muy variados, en situaciones muy diferentes. Eso es importante porque es más de la cuarta parte de la comunidad internacional. Somos 193 estados, 54, echen cuentas. Y por supuesto es un escenario que está plagado de oportunidades para quien las sabe encontrar y las sabe aprovechar. Históricamente ha sido así, lo sigue siendo, en términos de recursos, en términos de población. Vamos a empezar a ver qué son oportunidades y qué son hándicaps, y también aquí se pueden interpretar las cosas, pero es el escenario del mundo donde el crecimiento demográfico es más dinámico. Y eso también es importante que lo destaquemos, porque en términos de contraste con España, en primer lugar, y con el resto de Europa, incluida Rusia, el contraste es negativo, por aquello de que Europa envejece y África es jovial,
es joven, en un crecimiento demográfico que va en progresión geométrica. ¿Eso es malo? En principio, no. Estamos hablando de seres humanos, de dinámicas humanas, pero claro, se puede convertir en un problema, que ya lo es, cuando las necesidades de esa población joven no se ven satisfechas por sus gobernantes. Si estamos hablando de un continente con 1.200 millones de habitantes a día de hoy, tendremos un continente con 2.000 millones de habitantes en 2050. Estos son estadísticas de Naciones Unidas, no de la extrema derecha. Y tenemos un país como es Nigeria, con 220 millones de habitantes hoy, que tendrá 400 millones de habitantes en 2050. Esto ni es bueno ni es malo, pero es un desafío para las autoridades de ese país, para los recursos, para el medio ambiente, para todo. La tendencia no es indudablemente esperanzadora en cuanto al ejercicio de la política, a la política como servicio a la población, es decir, encontramos escenarios, subregiones, países, donde el mal gobierno domina y el buen gobierno ni se le conoce. Encontramos un escenario de vulnerabilidades que incluye también la dimensión del cambio climático. La vida cada vez es más difícil en partes de África, por ejemplo el Sahel, donde además encontramos a los países que están a la cola de la lista de los países menos adelantados y que tienen la tasa de natalidad más alta del mundo, como es el caso de Níger, 7,6 hijos por mujer. Es un continente en el que hay estados, hay vecindad, pero hay poca interrelación y menos cooperación. Y esto también es malo, sobre todo cuando lo vemos no desde arriba, sino desde nuestra posición en el mundo, que además conviene que protejamos, porque el bienestar que tenemos no hay que sacrificarlo. La Unión Europea es el espacio supranacional, el único que existe en el mundo, con competencias que se ceden desde hace décadas a un órgano central y por tanto somos una isla de estabilidad y de progreso en el mundo. Y al otro lado de las vallas de Ceuta y Melilla, no al otro lado del estrecho de Gibraltar, no nos equivoquemos, tenemos yuxtaposición de estados, fragmentación, tensión. El mejor ejemplo, y es malo que sea así porque es inmediato, es la vecindad entre Marruecos y Argelia. Son dos países que tienen su frontera terrestre cerrada desde 1994. Ese mapa que les puse antes no está de más que lo pongamos de nuevo, para que vean ustedes lo que viven y sufren nuestros vecinos de forma cotidiana. Es como si cerráramos los Pirineos y dentro de 20 años la frontera siguiera cerrada. Es contra la natura, ¿verdad? Bueno, ni siquiera nos lo podemos imaginar, pero Argelia y Marruecos se han acostumbrado a eso. No solo se han acostumbrado, sino que están en una dinámica, ya saben, de gasto en defensa, de tensión bilateral, en la que quizás se podría llegar a producir la que sería la tercera guerra entre Argelia y Marruecos. Pero ¿en qué nos interesa a nosotros todo esto que les estoy, todas estas pinceladas geopolíticas? Pues en el caso de Argelia y Marruecos, una inmediata conclusión es que son dos países que sufren de la presencia del islamismo radical y que no colaboran entre ellos para frenarla o para tratar de erradicarla, lo cual refuerza la dimensión de la amenaza que los vecinos más inmediatos, España, podemos llegar a recibir o podemos estar recibiendo. Porque esa amenaza, insisto, es ideológica, pero también se refleja en activismo terrorista. Grupos, células e interacción con otras rémoras, como son el crimen organizado, otro tipo de actividades. Y, por supuesto, la penetración en nuestra población musulmana. Por eso también el destacar Ceuta y Melilla como espacios a conocer, a valorar y a proteger. En Ceuta y Melilla tenemos actualmente 50% de población musulmana y no musulmana. Es decir, no vamos a ponernos a hablar de los originarios o de los cristianos, lo dejamos ahí. Nosotros somos separación de Iglesia-Estado y somos
sociedades laicas, pero en lo que respecta al Islam español, tanto nacionales como residentes, en Ceuta, en Melilla o en Ávila, son personas vulnerables en la medida en que son perseguidas, son motivo de atención para quienes diseminan el islamismo radical. Por tanto, este es el escenario que nos importa. Es un escenario de vulnerabilidades, de falta de cooperación, de desconfianza y de tensión creciente. Y esto es lo que encuentra y ha encontrado desde hace décadas el islamismo radical en el continente africano. Es por eso que el continente africano es el terreno abonado para el islamismo radical, y como es un escenario en el que las vulnerabilidades, las rémoras, las tensiones, los conflictos se van agudizando conforme va pasando el tiempo, esa ideología va germinando de la forma en la que lo está haciendo. Y para continuar con eso, y además sin mucho tiempo para que termine y podemos tener un coloquio, me voy a quedar con este mapa para que vayamos viendo rápidamente, aparte de lo que ven ustedes ahí reflejado, el ponerle nombre, fechas y mínimamente tomar conciencia de lo que encontramos ahí y de la proyección de futuro, que es una proyección preocupante. Es decir, yo puedo estar, y otros como yo, tenemos garantizado el seguir hablando de este tema durante mucho tiempo. Es así de triste. ¿Qué encontramos en el continente africano hoy para que nos preocupe en clave de visualización de la amenaza yihadista? Nos encontramos un escenario particularmente preocupante, que es el del Sahel. El Sahel es una franja que va de Mauritania hasta Eritrea, es una franja que cruza países, es un término en buena medida más económico y medioambiental que político, diplomático y de seguridad, pero ha acabado siendo un término político, diplomático y de seguridad, y me explico. Es la franja que separa el África blanca del África negra. El África blanca es el árabe y bereber, y el África negra es el África subsahariana, donde la mayoría de la población es de color, donde son animistas, son cristianos, también son musulmanes, pero digamos que hay un contraste. Esa franja ha dejado de ser nada más que algo medioambiental para convertirse en un desafío de seguridad. ¿Cuándo? Pues no hace mucho tiempo. Y fue un momento de obnubilación colectiva, sobre todo aquí en el mundo occidental y también en el mundo árabe, que fueron las revueltas árabes. 2010-2011, todos se acordarán que hubo mucho barullo en Egipto, en Libia, en Túnez, Siria, y pasaron cosas que unos y otros interpretaban y protagonizaban de formas diferentes, pero en el mundo occidental, ensimismado siempre con la democracia y con la exportación de la democracia a todo el mundo para que la disfrute, quisimos creer que efectivamente el mundo árabe iba aproximándose a la democratización, al saneamiento político, etc. Lo que vimos, y sigue siendo una realidad, es que se abrieron una serie de frentes que no se han cerrado, sino que están particularmente vigentes y generando inestabilidad. Me voy a centrar, por aquello de que nos ocupamos de África, en el caso de Libia, pero tenemos que incluir, por supuesto, Siria y Yemen, como escenarios que son preocupantes hoy en buena medida por los efectos de las revueltas árabes. El hacer desaparecer a Gaddafi del poder en Libia, para muchos fue una bendición, pero en términos geopolíticos fue una tragedia. Por varios motivos. No porque yo le tuviera un cariño especial a Gaddafi, sino porque, fíjense, la Libia de Gaddafi tenía millones de trabajadores extranjeros en su suelo que trabajaban con dignidad y que no tenían que buscar otros horizontes ahogándose en el Mediterráneo. Lo digo además con toda crudeza para que sepamos de qué estamos hablando. El desmoronamiento del régimen libio generó inestabilidad con mayúsculas en todo su vecindario, pero sobre todo en el más vulnerable. Y estamos hablando ya de ese Sahel que va a empezar a estar presente en nuestras vidas. Malí primero, luego se fueron encadenando países, Níger, Burkina Faso, Chad, y nos encontramos con la situación actual. En lo que es nuestra frontera avanzada, no le hemos cambiado la denominación, España introdujo esa denominación que es correcta,
decir, nuestra frontera avanzada no son las vallas de Ceuta y Melilla, ni siquiera el Magreb. Nuestra frontera avanzada era y sigue siendo el Sahel. Porque somos los que estamos más cerca, porque tenemos que hacer la pedagogía que estamos intentando hacer aquí, porque hay que arrimar el hombro, porque los desafíos son muchos y lo van a ser mucho más. En este escenario vamos a evocar de nuevo una derrota de una, en este caso, gran potencia, para que vean cómo esto es realmente preocupante, aparte de por las cuestiones humanas, de las pérdidas de vidas que ahora mismo se están produciendo en este escenario. Francia ha sido derrotada en el Sahel y lo hemos vivido en los últimos meses y en el último año. Si le hemos prestado interés, lo habremos vivido más, pero los franceses lo tienen bien interiorizado. Son una gran potencia, son una potencia nuclear. Macron nos está ofreciendo el arma nuclear frente a Rusia, pero en África ha fracasado. Su esfuerzo militar para contrarrestar, a ser posible derrotar y si no frenar el yihadismo, se ha dado de bruces con una serie de situaciones, no solo la existencia de una ideología fuerte y de unos actores muy motivados, que eso es importante, sino también de todas las demás rémoras que estamos poniendo sobre la mesa y a las que tenemos que sumar la competición geopolítica entre grandes potencias que define el mundo que nos está tocando vivir y que tampoco ayuda, porque hoy ya no podemos contar con Rusia o con China para ocuparnos de temas de seguridad. Hace algunos años sí, intentábamos, digamos que, elaborar fórmulas de paz en Oriente Medio, resolver el tema israelo-palestino, y teníamos a los rusos, acuérdense, la Unión Europea, Rusia. No, hoy estamos en guerra con Rusia. Y Rusia está compitiendo con nosotros allá donde somos vulnerables. Y el escenario africano es el escenario por antonomasia para encontrar vulnerabilidades de los occidentales. Ese escenario a quién beneficia, aparte de a Rusia que penetra, a China que penetra o a Irán que penetra, a los yihadistas. Es decir, a esa ideología que están y han estado siempre a lo suyo, que es gestionar el Islam y hacerlo, digamos que próximo a sus teorías, pero encuentran una ventana de oportunidad tremenda porque los que se supone que son y que deberían de seguir siendo sus enemigos, estamos ocupados en otras cosas. El islamismo radical, africano o no africano, ¿saben cómo califican a la guerra entre Rusia por un lado y Ucrania y sus aliados por otro? De una bendición, porque los cruzados se matan entre ellos. Y si lo analizan desde la perspectiva islamista, se darán cuenta que es cierto, que ucranianos y rusos y todos los que estamos detrás, pues se supone que pertenecemos a la cristiandad y nos matamos entre nosotros. Es decir, se debilitan y se distraen. Ya no se ocupan de nosotros. Ya no nos prestan la atención que deberían de prestarnos a la luz de lo que les acabo de comentar, que Francia ha sido derrotada en ese escenario. Estamos ocupados, nuestras armas, nuestra atención política diplomática, nuestra atención mediática va en otra dirección. Abandonamos el continente africano. Y encima, si me permite, como agravante, el 7 de octubre del año pasado surge otra ventana de oportunidad ideal que está ahora en plena expansión, que es la quinta guerra entre Israel y Hamás. Esto es gasolina de la más refinada, añadir a los motores que ya están funcionando muy bien. Por supuesto, no es una cuestión que sea culpa nuestra. De hecho, el arranque de esa guerra es una acción terrorista de un grupo islamista radical que no tiene nada que ver con África, pero la ideología islamista radical es universal. Y que incluso para los grupos que actúan en África, que son, no lo dije antes, pero lo pongo ahora sobre la mesa, las dos marcas, los dos estandartes, Al-Qaeda y el Estado Islámico, proliferan en África y encuentran en África su lugar para medrar y hacerse más fuertes, y aunque son ideológicamente lejanos a Hamás, porque Hamás tiene una visión para los islamistas radicales, yihadistas salafistas, desviada, es decir, consideran a Hamás negativo, porque jamás se conformaría con construir un Estado Islámico en la Palestina histórica, destruyendo, por supuesto, Israel y haciendo muchas fechorías en relación con los vecinos de Israel.
Pero para Al-Qaeda y para el Estado Islámico eso no vale. Es de nuevo compartimentar el mundo y dividir a la comunidad musulmana. Quieren el califato. Ahora bien, abren un paréntesis porque son inteligentes y lo dejan abierto mientras Hamás mate judíos, mate israelíes y genere de nuevo más crispación, más división entre nosotros, que la está generando. Y si no, fíjense los campus universitarios en Estados Unidos y ya empiezan a contaminarse los nuestros. Así que esa es la situación. Bien, en África, para terminar, vamos a presumir que habrá por lo menos un cuarto de hora de coloquio, y si no, seguiré porque tengo más munición. Sí destacarles algunos escenarios para que presten atención particularizada a lo que tenemos enfrente. En el Sahel, ahora mismo, el Estado Islámico, que es el Estado Islámico en el Gran Sáhara, y Al-Qaeda, que es el grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes, actúan, a veces compiten entre sí, a veces se enfrentan incluso entre ellos, a veces colaboran entre ellos, pero son la fuerza por antonomasia en ese escenario, con todo lo que eso representa de negativo para la población. Estamos sufriendo pérdidas de vidas y movimientos insoportables de población. Es gente que acabará montándose en un cayuco, por supuesto, ya lo están haciendo, pero con el tiempo serán muchos más. Ahora los cayucos del año pasado nos traían sobre todo a senegaleses que ya no pueden pescar en las aguas de Senegal porque los chinos han arrasado esas aguas, que de eso también se habla poco. Pero más pronto que tarde, mucha gente que ya no puede vivir en Malí o en Níger por el terrorismo, o por el calor o por las dos cosas, acabarán viniendo, como es lógico, a España y al resto de Europa. Bien, pues esos dos actores, recuérdenlo, son dos actores universalistas que han hecho un daño enorme. Al-Qaeda ha cambiado el mundo en el que estamos viviendo, a peor, desde el 11 de septiembre. Estamos más tensos, más crispados, más ocupados. Y el Estado Islámico, fíjense lo que fue capaz de hacer con su proyecto califal y también cuando puso a otro país, a otra gran potencia como Francia, en estado de guerra en 2015. Bien, pues esos dos actores son omnipresentes en ese escenario y ese escenario se nos está escapando de las manos y está cayendo en manos de Rusia y de otros actores, pero eso no quiere decir que los rusos o los golpistas de los países del Sahel vayan a ser más eficaces que Francia o nosotros en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo y no digamos ya en lo que respecta al buen gobierno y demás. Es por tanto un escenario de inestabilidad estructural y más al sur tenemos a Boko Haram, del que no hemos hablado hasta ahora, que lleva desde principios de los años 2000 a lo suyo y que solo ha sido conocido cuando mediáticamente 276 niñas fueron secuestradas y eso se convirtió en un Twitter o lo que sea, de la mano de la esposa del presidente Obama, y hubo un paréntesis de preocupación por Boko Haram. Boko Haram, antes y después de las niñas de Chibok, ha convertido en un infierno no solo a Nigeria, sino a todos los países adyacentes. Es una amenaza mayor para Nigeria, para África y para el mundo, porque es ideología y es acción. Y por supuesto en el Cuerno de África tenemos Al-Shabaab, que es otro grupo que también nos suena porque de vez en cuando ha cometido verdaderas atrocidades. Ahora mismo, para que veamos cómo todos los palos que voy poniendo en el cesto los tenemos que considerar en mayor o menor medida, ahora que hay una dimensión marítima de la guerra en Gaza, Mar Rojo, Golfo de Adén, Mar Arábigo, eso es beneficioso para Al-Shabaab en la medida en que hay más inestabilidad en la zona, con los hutíes en la otra orilla, y con Al-Shabaab actuando con una piratería que desde el pasado mes de noviembre vuelve a ponerse en el candelero. Recuerden que la piratería la pusimos España y Francia en la agenda internacional cuando nos secuestraron al Playa de Baquio y al de Ponant. Dos potencias dijeron, nos han secuestrado un atunero, a nosotros un yate de lujo, vamos al Consejo de Seguridad, al Consejo de la Unión Europea, y pusimos en marcha la operación Atalanta, que es una bendición, que sigue ahí 20 años después, y que hasta hace unos meses estaba relativamente tranquila,
mandada por nosotros y que ahora vuelve a estar más que ocupada. Ya tenemos 2 misiones navales más, una dirigida por Estados Unidos y otra por la Unión Europea, pero a lo que voy, Al-Shabaab se beneficia de eso. Estaba empezando a ser golpeado con cierta eficacia como grupo terrorista, pero si el contexto regional o internacional geopolítico va peor, como es el caso, esos actores rejuvenecen, renacen y vuelven a constituirse en una amenaza importante. Y las 2 coletillas finales, por aquello de que no pensemos que todo acaba ahí. Si todo acabara ahí, seguiría siendo un motivo de preocupación mayor. Pero es que ahora ya tenemos escenarios como Kivu, en el este de la República Democrática del Congo, donde hemos vivido, y sobre todo los que allí viven a duras penas, verdaderas escenas apocalípticas en términos de derechos humanos sacrificados. Bueno, pues ahora tenemos a los yihadistas también en el mismo, si me permiten ustedes. La Alianza de Fuerzas Democráticas, ni siquiera le han cambiado el nombre, no tiene nada que ver ese nombre con un grupo que es la antena del Estado Islámico en África Central, generando dolor y además utilizando la pornografía terrorista que utiliza el Estado Islámico y que todos ustedes conocen. Y por supuesto el norte de Mozambique, para terminar. También podríamos hablar de Tanzania, de Uganda. El norte de Mozambique, Cabo Delgado, portugués, es una zona de implantación del Estado Islámico desde hace 8 años, y que el esfuerzo mozambiqueño y el de países cada vez más organizados o que pretenden serlo a través de la Comunidad Económica de África Austral y demás, no son capaces de extirpar ese veneno. Es un veneno que afecta a una comunidad musulmana, en buena parte desconocida para mucha gente. Yo me acuerdo que a fines de los 2000, cuando hablaba yo por ahí de la comunidad musulmana del norte de Mozambique, me miraban como un bicho raro. Decía, pero Mozambique es un país, una antigua potencia portuguesa, la población es cristiana, comunista, lo que sea, y si hay musulmanes, pues no pasa nada. No, claro que no pasa nada en principio, hasta que el islamismo penetra. Y Al-Shabaab, que no es el Al-Shabaab somalí, sino que es otro Al-Shabaab, está generando mucho dolor en ese escenario. Por tanto, tenemos un continente. ¿Qué es lo grave del continente africano en términos de el presente y el futuro del yihadismo? Pues que al final es un continente y por tanto es un espacio encapsulado. La vía de escape de África es hacia Europa, en términos de migración. Lo ideal es que fuera legal, pero en buena medida es irregular, ilegal. Y para de contar, el resto son 2 océanos y una conexión terrestre con Asia que se haría a través de la península del Sinaí, que como guinda del pastel les diré, les recordaré, que es la primera provincia del Estado Islámico que se activó y que nunca se ha desactivado. Este es, por tanto, el escenario que atropelladamente y de forma incompleta, pero como invitación a la reflexión, yo creo que vamos servidos, les quería presentar aquí. Y ahora, si tienen preguntas o comentarios, pues serán bienvenidos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Nada, pues hago yo la primera. Después de escucharte, pues, uno está preocupado, ¿no? Pero parece que ahora más preocupado todavía. La pregunta viene a nivel nacional, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto tú vas a universidades, escribes artículos, hasta qué punto la sociedad española está concienciada del verdadero problema que tenemos ahí en el sur y todo lo que puede venir? Pues no lo suficiente. Vamos a dejarlo ahí. No. Primero, estamos ocupados en otras cosas, lamentablemente, y ya se imaginan todos ustedes por dónde voy, que es irresponsable, porque un profesor de Relaciones Internacionales es lo primero que dice, yo es al final de la conferencia, es una obviedad, pero muchas veces se olvida, ¿no? La relación entre política interior y política exterior es sagrada, y además mutuamente, es decir, es un todo. Y España no pasa por su mejor momento en lo que respecta a la política interior, y si me apuran, tampoco en la política exterior. Es por eso que tengo que poner lo de Ceuta, Melilla, Los Peñones y las Chafarinas, porque además siempre lo digo, y cuando digo eso,
No es porque el auditorio no esté engrasado para recibir los mensajes, pero a veces cuando dices aquello, cuando ustedes vayan esta tarde a su casa, abran la llave, con la llave y entren, piensen que el vecino de al lado va a venir y le va a decir, ese piso, esa habitación que hay allí, me la voy a quedar. Voy a casar a mi hijo y quiero meterlo ahí. No, es mía. Aquí sí, es eso. Es lo que hace Marruecos con España. Es una vecindad complicada. Pero aquí supuestamente es la mejor de las vecindades, el mejor de los momentos. Despiste. Vamos a dejarlo ahí, despiste. En lo que respecta a la inmediatez, en este caso con África, pero que es la inmediatez con un país árabe, musulmán, y donde la amenaza yihadista es una realidad. También se dice aquello de España y Marruecos colaboran de forma perfecta en lo que a la prevención del terrorismo yihadista respecta. Bueno, ¿sí o no? Estamos en la universidad y invitación a la reflexión, si esto es así o no. Pero puede que igual no sea así si eso se contextualiza en el contexto de un chantaje permanente. Ve por dónde voy, ¿no? Es decir, poder colaborar contigo en materia de prevención del terrorismo si te portas bien en otras dimensiones. Es decir, que... Y esto cuando lo explicas, yo pocas veces me he encontrado con resistencias, porque se explica con respeto. Las cosas, mira, yo las veo así y hay quien dice, pues es verdad, esto tiene más trascendencia de lo que parece, ¿no? En España estamos, a pesar de todos esos problemas que tenemos, que son obvios, secesionismos y demás, yo creo que consideramos que el bienestar que tenemos lo vamos a disfrutar siempre y no se va a perder. Es decir, es algo que está reservado y que por tanto no se cuestiona. Estamos hablando de otras cosas. No, el bienestar desaparece rápidamente. Igual que desaparecen escenarios que 2 días atrás nadie podía pensar que Yugoslavia se iba a desintegrar, ¿no? Pero lo hizo. Y la vecindad que tenemos, pero no solo la vecindad africana, que también, la vulnerabilidad de España más Portugal más Francia es Al-Ándalus. Y esto tampoco encuentro yo la sensibilidad que me gustaría encontrar. Porque para muchos Al-Ándalus es una evocación positiva. Desde la gastronomía hasta la política, pasando por todo lo demás. Sí, en parte sí. Pero cuando Al-Ándalus lo pronuncia el enemigo, es un problema. Es decir, cuando Al-Ándalus es un concepto reivindicatorio y que alimenta no solo el ensimismamiento de algunos por la poesía y por Muhammad I, lo que sea, sino que es porque te fijan como espacio a recuperar, ahí tienes un problema. Y Al-Ándalus no solo es España, además también lo suelo decir, a los portugueses y a los franceses los tenemos que meter en el paquete, porque se ponen de lado y al final parece que solo es un asunto más. Entonces el escenario no es halagüeño y la pedagogía que hay que hacer, reconozco que no es agradable, porque claro, es mejor que venga alguien a hablarte de algo que es menos preocupante o que se puede salir de la sala con unas conclusiones constructivas. Más cooperación al desarrollo y todo esto se evapora, ¿no? Más cooperación al desarrollo bien dirigida, sí, pero sin hacerse ilusiones. Y en un escenario de fragmentación, de tensión como es este, es complicado. Así que la pedagogía es necesaria y os agradezco mucho más que permitáis que se haga modestamente, en este caso por mi parte. Sí. Los yihadistas lo que tienen de meritorio es que tienen las ideas muy claras y están dispuestos a sacrificar todo y a la vez asumen que van a ganar todo haciendo lo que hacen. No sé si me explico. A diferencia de nuestras largas décadas, amargas décadas de lucha contra ETA, entre otros grupos, el terrorismo de ETA era lo que era, ¿no? El terrorismo de los yihadistas
es otra cosa. Y eso es importante a nivel operativo contra ellos. Es decir, son individuos que están dispuestos a ofrecer todo en aras a conseguir ese objetivo, que para ellos es un objetivo religioso. Y claro, aquí hay quien dice, no, pero no mezclen la religión con la política. Vamos a ver. El yihadista se considera el verdadero musulmán. Señala a Dios y aspira al sacrificio, cosa que nosotros no hacemos. Es decir, nosotros sacrifican, sí, en nuestros planteamientos militares, pero no como lo hacen los yihadistas. Y tienen las ideas claras y no encuentran obstáculos. Esto que les estoy contando del califato universal es una bravuconada para un occidental, no para ellos. El Estado Islámico, que muchos no quieren ni siquiera pronunciar ese término, es el objetivo final. Es decir, ellos quieren construir un Estado porque va a ser el único Estado. Van a acabar dominando el mundo y tendrán el Estado califal, que es la mejor de las formas posibles de gobierno, que es lo que instauró el profeta en Medina. Entonces, claro, frente a eso el pasotismo, aparte del envejecimiento, otra cuestión importante. Antes cuando me hacías la pregunta, España, estamos a la cola, somos los más viejos del lugar. Rusia está perdiendo población y no solo por la guerra, 10 millones en 10 años de población, también envejece, también es un problema para Rusia, es Europa en eso, pero toda Europa envejece. En cambio, el mundo islámico y dentro de él los yihadistas saben que tienen vigor y que tienen juventud y que tienen recluta garantizada. Claro, frente a eso el pasotismo no es una opción, no debería de ser una opción. No sé si le he contestado. Más o menos. Sí. Muy buena también. Rusia tiene el problema yihadista en casa. Lo ha tenido siempre. Chechenia era un problema. Nosotros lo interpretábamos como propio del mundo ruso, ¿no? Estos son sus enredos y herencia de la época soviética. Ellos tenían el problema yihadista. Nos llamaban la atención sobre ello, es decir, extradiciones, no colaborábamos con ellos. Y Chechenia se convirtió en una metástasis que sigue siendo. Es decir, en Chechenia se han librado dos guerras. La primera terminó con Lebev firmando un apaño y la segunda no ha tenido punto final. Contra los yihadistas no se suelen acabar las guerras, se suelen interrumpir. Tienen el problema. Lo gestionan de la mejor manera que pueden. Es un Estado autoritario, tiene sus métodos. Cuando despliegan en Siria, una de las cosas que hacen es intentar matar al mayor número posible de rusos que estaban allí bajo la bandera del Estado Islámico. No han matado a todos, como es obvio. Otros han vuelto, otros nunca han salido, pero siguen actuando en el país. Lo gestiona como puede Putin. China tiene el desafío del Xinjiang. China es un Estado totalitario, más duro que Rusia, y está haciendo varias cosas. Llamada de atención para todos nosotros. Está erradicando el Islam del Xinjiang. Es decir, nosotros cuando hacemos algo malo, que es malo, pues tenemos a un individuo, a un loco, a un estúpido, que anuncia que va a quemar una página del Corán en Suecia, ¿no? Y automáticamente, más pronto que tarde, habrá suecos muertos por eso. China, en cambio, está erradicando el Islam, haciendo una limpieza étnica en el Xinjiang. Y, por supuesto, quemar Coranes, supongo que los quemarán a toneladas. Pero eso no le pasa factura, o no le pasa demasiada factura. La suerte que tienen China y Rusia es que están fuera del escenario del teatro donde estamos el objetivo prioritario, que somos los occidentales. Y no solo eso, es que encima estamos divididos en nuestro interior, porque tenemos compatriotas, tenemos compañeros que creen que eso es verdad, ¿no? Es decir, que la culpa de todo es nuestra y merecemos ser castigados. No sé si me explico. Con los campus universitarios como están en Estados Unidos y fuera, hay que plantearse preguntas. Es decir, no es solo la desinformación que introducen los rusos, sino es la propia, antes de comer me permito un término que es muy académico, la
estupidez de muchos de nosotros a la hora de analizar las cosas de forma desinhibida, pero siempre respetuosa, pero desinhibida. Entonces salen de rositas. A China prácticamente, alguna vez el presidente Erdogan, que es un maestro de utilizar la palabra, les ha lanzado alguna pequeña crítica, pero pequeña. Nada que ver con Suecia o con, por supuesto, Israel. Y Rusia está en lo que está. Y está aprovechando los vacíos que vamos dejando y no está sufriendo, digamos, los zarpazos que siguen priorizando al mundo occidental. Eso no quita para que chinos y rusos vayan a ir muriendo cada vez en más número a manos de yihadistas. Sí, empieza a haber chinos muertos en Pakistán, pero no es en la balanza, sigue pesando toda esa inercia de esa propaganda antioccidental, del el lastre que quizás tengamos occidentales unos más que otros en términos de injusticias históricas, etc. Sí. Sí, sí, pero eso... Pero, no, ahí no hay yihadismo. Vamos a ver, los mares no... Ahí no llegan. Lo que está haciendo China es arrasar zonas marítimas del mundo. Ya saben que los argentinos, nuestros hermanos argentinos, están en alerta. Incluso la Guardia Costera estadounidense ha enviado barcos en la nueva relación que hay entre Milei y Biden para tratar de poner freno a los chinos para que dejen de arrasar los mares como lo están haciendo. Eso es otra dimensión. Los chinos y los rusos, volviendo a Marruecos y al Sáhara Occidental, los dos pescan en esas aguas en las que no deberían de pescar y en las que nosotros, gracias al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tampoco podremos pescar, porque es un territorio no autónomo. Ellos pescan y nadie les pasa factura. E incluso en el Consejo de Seguridad pueden posicionarse cuando toca el tema del Sáhara Occidental en clave, digamos, de distante y cuestionando la marroquinidad del Sáhara. Pero pescan y tienen acuerdos con Marruecos. Resumiendo, salen de rositas en muchas cosas. Ahora, cuando hablamos de yihadismo estamos hablando de otros actores, ¿verdad? En relación con esos, también de momento salen en buena medida de rositas, porque el esfuerzo mayor es contra nosotros. Y nos dejamos. Incluso ideológicamente nos dejamos. Sí. Y sobre África. Gracias a ti y buenos recuerdos. No. Aparte de que el mundo se ha complicado mucho desde entonces, es decir, entonces lo de la competición entre grandes potencias lo estaban elaborando algunos estrategas, ¿no? El término ese, la coletilla, porque aún teníamos cierta relación con Rusia, con China aún no estábamos tan enconados, y Europa entonces ya había sufrido, vamos a tratar de otro tema espinoso, pero que también engarza con este, que es el de la avalancha migratoria irregular de 2015, ¿no? El chantaje, en ese caso, turco, luego ha habido chantajes de otros, Rusia, Marruecos y demás, pero en aquel escenario africano
la situación era preocupante, y lo desmenuzamos bien. Era el Sahel Occidental, era el G5, eran estos grupos terroristas que se han hecho más fuertes, y aún no se habían producido los golpes de Estado, que nos han puesto también en una situación incómoda a nosotros como occidentales, léase España y la Unión Europea. En Europa, el tema migratorio, el irregular, porque el tema migratorio regular, que es cada vez menos, claro, el problema es que porque necesitamos flujos migratorios, pero canalizados, ordenados por el bien de todas las partes. Pero el irregular está generando, efectivamente, posicionamientos de unos y otros. No olvidemos que el Brexit, que se produjo después de aquella felicita que tuvimos, en cierta medida se debe a eso. Ya, los que defendieron el Brexit y ganaron, vendían, entre otras cosas, que Europa era un circo y que para protegernos de todo lo que nos podía venir negativo y demás, nos salimos, ¿no? Ahora están siendo invadidos, pues, de otras maneras, ¿no? Pero bueno, ahora la cuestión de los flujos migratorios irregulares y la cuestión de la amenaza yihadista en el seno de la Unión Europea recibe, digamos que, niveles de atención diferentes. Seguimos igual que estábamos. Y eso a pesar de que Francia sufrió lo que sufrió, pero Francia ha seguido siendo Francia a la hora de hacer frente al yihadismo. Es decir, han puesto carne en el asador, pero a su manera, poniendo también trabas, porque son franceses, y echando manos de nosotros, pero con tiento. O sea, lo que quiero decir es que los estados siguen siendo los actores por antonomasia en las relaciones internacionales, incluso dentro de la Unión Europea. También, aunque haya supranacionalidad. Y más en tiempos difíciles. Y entonces en tiempos difíciles, pues cada uno tira para lo suyo. A los del este es muy difícil que los traigamos para acá. El discurso sobre los flujos migratorios en los tiempos felices, Polonia y España estábamos en el mismo discurso, pero la atención de Polonia es Bielorrusia y lo que le entra por ahí, la atención de España es lo que le entra por el sur. Entonces no ha habido una mejora, sino todo lo contrario. Es decir, el tablero ha ido a peor en términos geopolíticos y eso se refleja necesariamente en impedimentos para dar respuestas más eficaces a estos desafíos. Así que siento hacer este balance de 10 años con mi amigo, desmenuzando África en distintas etapas. Carlos, ha sido un honor dar tu presencia en esta Para mí. última conferencia del Estamos preocupados, pero el anterior artículo del coronel Carlos habló de la Fuerza Nacional, nos ha dirigido. Es un hecho de hoy todos los españoles. Pero para la verdad, no creo que ser conscientes de que hay amenazas. Yo creo que Carlos hoy nos ha contado claramente las amenazas que tenemos ahí en la parte sur de nuestro país, que debemos contar a todos para que sean conscientes de la situación real. Muchas veces vivimos encapsulados en la frena y no nos planifica nada. Esto es lo contrario. En todos los sitios, tus repercute en nuestra seguridad. Entonces yo creo que nos ha salido todos uno más que otro. Pero la realidad es que es así y que espero que contemos contigo, como saben, un congreso del 14, 15 y 16 y el profesor Juan Carlos Echeverría estará con nosotros en una de las mesas para dar fundamentalmente un análisis de los conflictos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.